Hola a todos, soy Marcio Borges Sá, de Son Llàtzer de Palma de Mallorca, en España. Antes de todo, quiero agradecer la amable invitación de la presidenta del Congreso, del secretario de la sociedad, de la Asociación Panameña de Medicina Intensiva. Es un verdadero orgullo volver a participar en un congreso con tanto prestigio y bueno, esperemos que el próximo año podamos nuevamente vernos y hacerlo presencial, porque esto realmente mejora mucho todos los aspectos referentes al Congreso. Pero bueno, decirlo también que ese modelo virtual es una manera también nueva de trabajar y que hemos ido aprendiendo el último año. Bueno, mi tema es planteamiento antibiótico empírico y bueno, no tengo ningún conflicto de interés. Y bueno, voy a basarme mucho en los documentos de la Surviving Sepsis Campaign y en los documentos del Código Sepsis español, que están publicados en 2016 y que hubo en 2020 una revisión del mismo. Y bueno, optimizar un tratamiento antibiótico empírico, un TAI, primero tiene que ser correcto. Y esto es sí, por supuesto, pero para ello debemos individualizar. Individualizar en medicina no es tan fácil. ¿Por qué? Porque tenemos aspectos del huésped, aspectos del patógeno y aspectos también peculiares de cada antibiótico que planteamos. Por lo tanto, esa relación entre antibiótico, lugar de la infección, patógeno con sus características de concentración inhibitoria mínima y la propia fisiopatogenia, condiciones fisiológicas del paciente, tanto genómicas como fenotípicas, todo esto es una combinación para un correcto tratamiento antibiótico. Como decimos, primero, epidemiología local es fundamental a la hora de plantear un tratamiento antibiótico empírico, pero después, por ejemplo, los factores de riesgo, un paciente neutropénico, un paciente que según la gravedad de la presentación también nos caracteriza, los factores del patógeno, por ejemplo, qué mecanismo de resistencia, qué virulencia tiene, y finalmente los factores del propio antibiótico. Y muchos años nos quedamos siempre en la espectro, pero la farmacocinética y farmacodinámica es muy fundamental, ¿no? Por lo tanto, a la hora de plantear tenemos que no plantear un tratamiento inapropiado y tampoco un régimen con dosis antibióticas subóptimas. Sabemos que esas dosis, esa combinación de las dosis es explosiva en relación a la eficiencia y eficacia de tratarlo. Pero, como decimos, el tratamiento apropiado según las características de la CMI del patógeno son importantes, pero la gravedad, como decíamos en este estudio, fíjense, en el grupo B eran pacientes con sepsis severa, con tratamiento inapropiado según microbiología, y el grupo C eran pacientes con shock séptico con tratamiento apropiado. Verían que a pesar del tratamiento C apropiado en el grupo C, había mayor mortalidad. Por lo tanto, hay otros factores. Y por supuesto, nosotros tenemos un gran problema con los multiresistentes y mayor riesgo de inapropiación de tratamiento antibiótico, pero otro factor, como habíamos comentado antes, es la virulencia. No es lo mismo la capacidad de virulencia, de capacidad inflamatoria, de generar lesión de un hemófilos de influenza que una pseudomonas aeruginosa, un estafilococo aureus. Y después, como definiciones, o que é um tratamento apropriado? É aquele tratamento apropriado segundo parâmetros microbiológicos. É o que nos dá o microbiólogo. Mira, é sensível ou é resistente, ¿no? Pero un tratamiento adecuado implica, por supuesto, la apropiación, pero también tiene criterios de tratamiento precoz, tratamiento ajustado a epidemiología local, la dosis, la ruta, cómo plantear, qué penetración tiene, si hay que combinarlo o no, y después las otras características, como veremos, de desescalada. Por lo tanto, o que necesito, eso también es matemática, tengo logaritmos de patógenos y lo que tengo con unas dosis es bajarla bajarla y continuar bajando hasta su eliminación. Por lo tanto, esto es la clave. Nosotros debemos eliminar bacterias, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que sería un planteamiento de un tratamiento. Primero, la parte de tratamiento precoz. En la primera hora,
las guías, por ejemplo, españolas así lo comentan, las guías europeas, las guías de Surviving Sepsis también, incluso con pues, un grado importante de recomendación, y vemos en diferentes estudios, en diferentes puntos de corte, si 1 hora, 3 horas, hasta 6 horas, pero el tratamiento empírico tiene, en general, en la mayoría de los estudios, principalmente en pacientes graves, sépticos ou com choque séptico, mejores resultados, incluindo disminuição de mortalidade. Pero não é só isto. Además de disminuir a mortalidade, também diminui, por exemplo, outros pontos como a estancia hospitalaria, a indução de fracasso renal, de fracasso pulmonar, de outros, de deterioro do próprio sofá, à medida que hacemos um tratamento empírico e precoce. Por lo tanto, estamos falando de mortalidade, mas também estamos falando de outros efectos que lo tienen. Recientemente, el grupo EduSepsis, que participamos también, ha hecho un estudio muy interesante, 72 españolas con más de 2.600 pacientes, y que analizábamos antes y después de un proceso educacional. Lo que podemos ver es que teníamos casi 3 horas de iniciar el tratamiento antibiótico y pudimos pasar a menos de 2 horas, 1 hora y 40 minutos, y de forma significativa. O sea, un proceso educacional sí que tiene impacto, pero además, que es motivo de mi otra charla, también tiene impacto sobre los otros factores del bando. O sea, hacer un programa educacional para mejorar el tiempo de administración de tratamiento antibiótico también mejora los otros factores. Tratamiento antibiótico apropiado o de amplio espectro. La Surviving Sepsis habla de tratamiento de amplio espectro, ¿no? Con una recomendación alta. Nosotros, cuando comentamos, consideramos mejor hablar de tratamiento ajustado, no solo de amplio espectro. Y doy un ejemplo, la neumonía comunitaria, pues hay que dar un tratamiento importante, pero no tiene que ser de amplio espectro. Tratamiento con ceftriaxona más acitromicina es un tratamiento suficiente a neumococo, a mayoría de las neumonías comunitarias, incluso con shock séptico y fracaso multiorgánico. Por lo tanto, el tratamiento de amplio espectro está ajustado también según el tipo de infección, según los factores de riesgo del paciente. Monoterapia combinada. Bueno, la combinación que nos ayuda a aumentar el espectro, aumentar sinergias in vitro y en vivo, disminuir la posibilidad de inducción de resistencia, principalmente a algunos patógenos, como por ejemplo pseudomonas. Y aquí, pues bueno, tanto la guía de la Surviving Sepsis Campaign como la nuestra, pues daba un grado importante de que fuera que estuviese con una penetración alta y combinado. Y veis aquí, la Surviving Sepsis, todo lo que era tratamiento combinado, o que era pues una buena práctica clínica, pero bueno, nosotros llama la atención muchas veces en esos estudios GREG, bueno, nosotros encontramos un grado de 2B, ¿no? En relación a esto. Y, por ejemplo, la peritonitis nosocomial, la peritonitis terciaria, que es un prototipo de infección combinada, por ejemplo, no estaba descrita en la Surviving Sepsis Campaign, y pues en nuestra guía sí que queda claro y que hay estudios clarísimos en que hay que poner tratamiento combinado, ¿no? Y bueno, así lo comenta nuestras guías, y que bueno, además comentamos qué duración debe ser. Obviamente hay que individualizar, pero en torno de 3-5 días, por ejemplo, en neumonías sería suficiente el tratamiento combinado. Y como decía, pues eran las recomendaciones de la Surviving Sepsis Campaign. Optimización de tratamiento, aquí es un punto clave que debemos volver a farmacología clínica que hemos aprendido en tercero y cuarto, y es fundamental. ¿Por qué? Porque la concentración tisular antibiótica, que es lo que importa, no la in vitro que nos puedan decir, es la tisular. Todos esos factores que vamos a comentar tienen importantísima calidad a la hora de considerar el tratamiento. Por ejemplo, la unión de proteínas, el aclaramiento de ese antibiótico. Nosotros recomendamos, por ejemplo, las guías de la Surviving Sepsis Campaign, recomiendo la dosificación, estrategias para mejorar la dosificación con las características PK/PD. Es una buena práctica clínica, ¿no? Entonces, la farmacocinética, pues que describe la evolución de las concentraciones plasmáticas del organismo a lo largo del tiempo, esa es farmacocinética, y aquí tenemos los conceptos de absorción, distribución, metabolismo y excreción. Y como podéis ver, de la eficacia a la toxicidad tenemos lo que sería el intervalo terapéutico, que es donde tenemos que tener el antibiótico teniendo actuación en niveles altos,
cuando baja esto, tenemos menos eficacia, fracaso terapéutico. Cuando tenemos más, podemos tener toxicidad, ¿no? Entonces, la absorción endovenoso, todos los pacientes con sepsis grave, shock séptico, y la distribución de las características físico-químicas del propio fármaco y del paciente, esta interrelación que sería su volumen de distribución y su unión a proteínas. Y aquí es muy importante, como la Surviving Sepsis Campaign lo comenta, que el factor quizás más importante en el inicio, en la fase inicial del tratamiento antibiótico, es la distribución, el volumen de distribución de esos antibióticos, principalmente el momento de un volumen de una fluidoterapia que empezamos una resucitación agresiva, ese volumen de distribución aumenta, entonces, dependiendo del tipo de antibiótico, podemos tener menos antibióticos. Y aquí es el ejemplo. Tenemos pacientes, unos antibióticos, por ejemplo, que tienen volumen de distribución bajo, como pueden ser los beta-lactámicos, y si tenemos un volumen de distribución de 14 litros, fíjense el intracelular, cómo llega poco, ¿no? En relación a ello, ¿no? O sea, de 28 litros, la penetración de ese fármaco es mucho menor. Y al contrario, si tengo, por ejemplo, una quinolona, una tetraciclina, tipo ciclina, tenemos, cuando administro, sale rápidamente del líquido extracelular a intracelular. Por tanto, eso es importantísimo cuando quiera tratar peritonitis, neumonías, etc., ¿no? Y como hemos dicho, pues el metabolismo está, el fallo orgánico que siempre consideramos, hepático, renal, y finalmente la eliminación de ese fármaco a través de la unión de proteínas o el aclaramiento que vamos a tener. Eso es muy importante. Tenemos un hiperaclarador y tenemos el riesgo de que nuestro antibiótico, si tiene un volumen de distribución bajo, tengamos menos antibiótico eficaz. Y aquí tenemos dos tipos, ¿no? Los antibióticos hidrófilos, como son, por ejemplo, los beta-lactámicos, los aminoglucósidos, que tienen volumen de distribución baja, tienen baja penetración intracelular y tienen su eliminación básicamente renal. Aquí, las alteraciones de pKa pueden influir mucho, si aumento mucho mi volumen de distribución o según mi aclaramiento renal bajo, entonces mejor tenía que ajustar menos antibiótico o un alto aclaramiento renal en que debería subir la dosis. Y los lipofílicos, como las quinolonas, por ejemplo, ¿no? Los macrólidos, lo que tengo es un alto volumen de distribución, tengo una gran penetración intracelular, mayoritariamente eliminación hepática, y aquí los cambios de volumen, por ejemplo, en la fase inicial de la sepsis, con alta pauta de fluidos, no tendría tanta influencia, pero sí, por ejemplo, el aclaramiento hepático, si tengo un fracaso hepático fulminante, por ejemplo, determinados antibióticos como las quinolonas pueden tener una alta toxicidad, ¿no? Y la hipovolemia albúmina es una de las proteínas que se ligan a los antibióticos, que llamaríamos un reservorio antibiótico. Entonces, se aumenta mi volumen de distribución, se aumenta el volumen de distribución del antibiótico, o sea, la hipovolemia per se aumenta mi volumen de distribución del antibiótico, me aumenta el aclaramiento de ese antibiótico y hace con que haya menos fracción libre de antibiótico y menos antibióticos en los tejidos. O significa la hipovolemia en determinados tipos de antibióticos, por ejemplo, con volumen de distribución bajo, como los beta-lactámicos, puede tener menos antibiótico en tejidos y tener menos eficacia. Por lo tanto, afecta, por supuesto, aquellos antibióticos que se unen más a las proteínas. ¿Y cuáles son ellos? Por ejemplo, la nidolafungina, ceftriaxona, daptomicina, el ertapenem, fíjense, hasta un 95%. Y mientras otros, por ejemplo, meropenem, la colistina, tienen una baja unión de proteínas, por lo tanto, una hipovolemia tiene menos influencia o que, por ejemplo, las tetraciclinas, ¿no? Entonces, por ello, pues, fíjense, la cloxacilina de pautar dosis de hasta 12, hasta más gramos al día, ¿no? En relación a eso, o el ertapenem da una dosis inicial de 2 gramos y después 1 gramo cada dosis, el doble de dosis que está recomendado por ficha técnica. Fíjense, de la farmacocinética, todas las alteraciones que pueden afectar la farmacocinética, ¿no? Tanto la absorción, distribución, excreción, y con eso
afectar directamente a la dosis, a cuánto antibiótico tenemos en tejido. Por lo tanto, las disfunciones orgánicas, las afectaciones dentro del seno de la sepsis tienen una influencia enorme, ¿no? Por lo tanto, si tengo aumento de volumen minuto, por ejemplo, en la fase inicial del shock, o empleo beta agonistas, lo que hago es aumentar el aclaramiento. Si tengo una alteración de capilaridad, una unión a proteínas, hago con que haya aumento del volumen de distribución, y eso también es una fase importante en la sepsis, en que, como digo, la fluidoterapia, que muchas veces es exagerada, ¿o qué haría? Haría que disminuiría las concentraciones plasmáticas de la mayoría de los antibióticos. Si tengo una función orgánica normal, perfecto. Pero si tengo una disfunción orgánica, por ejemplo, renal o hepática, voy a tener un aclaramiento menor, y aquí tengo que puede hacer un aumento de las concentraciones plasmáticas de ese antibiótico y con consecuencias o riesgo de toxicidad. La farmacodinámica, ¿qué es? Es la concentración del fármaco y su efecto farmacológico, que sería la concentración mínima inhibitoria. Y aquí tenemos tres tipos, ¿no? Basado en la concentración máxima sobre la CMI, como podéis ver en la línea intermitente, la área bajo la curva sobre la CMI y el tiempo sobre la CMI, ¿no? Y aquí el primer grupo aminoglucósidos, del área bajo la curva sobre el CMI quinolonas y tiempo sobre el CMI, clásicamente los beta-lactámicos. Pero como pueden ver, cuando baja la CMI, cuando tenemos concentraciones mínimas, aquí es donde tenemos más riesgo de fracaso y también en algún tipo de patógenos como las pseudomonas de adquisición de resistencia. Y el tiempo dependiente, tenemos ahí beta-lactámicos, claritromicina, concentración dependiente, aminoglucósidos, daptomicina, metronidazol, y área bajo la curva, por ejemplo, vancomicina, tiriciclina, linezolid. Algunas comparten dos grupos, ¿no? Como puede ser la área bajo la curva o la concentración máxima, ¿no? Y ¿cuánto tiempo? ¿No? Pues la fracción mínima sería un 40% por encima de la CMI, pero que vemos en determinados patógenos más complejos, debemos tener hasta 4 veces el tiempo, 100% del tiempo por encima de la CMI. Y aquí un ejemplo, por encima del 40% de la CMI, vemos que en una dosis intermitente hay unos momentos que está por debajo de la CMI. Por lo tanto, aquí lo que decía, riesgo de fracaso, inducción de resistencia. Si tengo frente una infusión intermitente y por debajo del 40%, estamos a lo largo de un día muy poco tiempo por encima, entonces el riesgo de fracaso de inducción es muy alto. Pero si en caso de beta-lactámicos tengo por encima de la CMI, no necesito tener tan arriba como en el primer caso, solo por encima de la CMI, por encima del 40% del tiempo, y con la perfusión continua lo llegamos durante todo el periodo, tenemos una mayor posibilidad de éxito. Y aquí es como estudios metanálisis ya han ido afirmando que esto, las beta-lactámicos tienen mejor en perfusión continua, perfusión extendida que la intermitente, por aquello que habíamos comentado. Y aquí ejemplos de ceftazidima, 6 gramos al día en perfusión continua. Nosotros tenemos que maximizar la concentración máxima sobre el CMI, los aminoglucósidos, por ejemplo, tenemos que la fracción debe estar de 8 a 12 la CMI, y que ahora vamos a hablar del efecto post-antibiótico EPA, y es esto, ¿no? Necesitamos que la concentración esté por encima de la CMI, ¿no? Y además vemos un otro concepto que es el efecto post-antibiótico, que los antibióticos tienen diferentes efectos y ahora vamos a comentar. La área bajo la curva sobre la CMI, aquí, como digo, maximizar concentraciones y exposición. Y finalmente, área bajo la curva sobre CMI, por ejemplo, la vancomicina debe ser 400, y para eso muchas veces necesitamos 3 a 4 gramos de vancomicina al día, o las quinolonas, en que, por ejemplo, ciprofloxacino damos 3 veces al día, levofloxacino 2 hasta 3. Y aquí es maximizar la exposición global al fármaco, ¿no? Por lo tanto, y aquí sería
juntando las temas de tiempo dependiente y EPA prolongado, por ejemplo, pues, las quinolonas, concentración dependiente y EPA prolongado, por ejemplo, aminoglucose, podemos dar una vez al día, y finalmente tiempo dependiente y EPA mínimo moderado, por ejemplo, beta-lactámicos, en que debemos dar, por ejemplo, hiperfusión continua extendida más tiempo porque el efecto post-antibiótico es mínimo. Estamos terminando, nuevos antibióticos versus viejos. Aquí tenemos una lucha continua, fíjense, vancomicina del 53, amicacina del 71, recomendaciones de la Sociedad Americana diciendo que debemos evitar, por ejemplo, en las neumonías asociadas a la ventilación, evitar aminoglucosa y colistina si podemos. Y después una cantidad de nuevos antibióticos, afortunadamente, que van entrando a lo largo del tiempo, por ejemplo, estos para tratar pseudomonas. Fíjense los diferentes mecanismos de resistencia a esos nuevos antibióticos con inhibidores de la beta-lactamasa o incluso algunos nuevos en que tenemos una amplitud, por ejemplo, cefiderocol con una amplia cobertura frente a diferentes mecanismos de resistencia. Y después la aplicación práctica en esta guía frente a pseudomonas que hemos hecho en 2018, el grupo español, que según las características epidemiológicas clínicas del paciente, ya incluye esos nuevos antibióticos, que ya incluyen perfusión extendida o continua, que tienen una seguridad mayor que, por ejemplo, la colistina o aminoglucosa. Y ese update que hemos hecho también en nuestro grupo, recientemente publicado en Critical Care, en que hablamos justamente de eso, según el tipo de infección, neumonía asociada a ventilación mecánica, según el riesgo de tener, por ejemplo, KPC, pseudomonas o desconocido, incluir esos nuevos antibióticos en la pauta empírica, ¿no? Porque seguimos, como decimos, colistina con su toxicidad, con su mala penetración tisular, son un riesgo. Por lo tanto, debemos asociar, por ejemplo, los riesgos, en el caso de neumonía nosocomial, y proporcionar un tratamiento precoz, apropiado y adecuado. Y aquí tenemos las 4 Ds. La fármaco, dosis, duración y cuando nosotros sepamos hacer la desescalada terapéutica, duraciones de tratamientos más cortas, pero dosis más ajustadas, incluso muchas veces dosis más altas en el inicio, ¿no? Para tener lo que sería la combinación y la optimización del tratamiento antibiótico. Y agradecer el tratamiento antibiótico hace parte de todo un compendio de acciones que debemos hacer. Muchas gracias por la atención.